Todo está activo. Bien. Bueno, si ya estamos preparados y en 2 minutitos más largamos, vamos a dar inicio dentro de 2 minutos, con la tarea, ¿sí? La tarea consistía, a ver que la busque, espérenme un segundito, lo tengo acá. Ahí se me fue. Había que comparar. Estamos en la segunda multiplicación de peces y panes, la demanda de una ciudad y la levadura de los fariseos, y debíamos comparar las dos multiplicaciones de peces y panes. También hay que buscar emociones de Jesús, seguramente encontraste, pero hay más, ¿sí? Y si las encontrás, las otras, ¿no? Si te diste cuenta que había que buscar más, buenísimo. Y la diferencia, hola Dani, la diferencia entre Marcos 6:43 y 8:8, y ahí hay un punto espectacular que tal vez no hemos tenido en cuenta, ¿no? Y es una palabrita que ahora vamos a descubrir después cuando desarrollemos, ¿no? Y te vas a dar cuenta por qué. ¿Está? Muy bien, 10:35, comenzamos con una oración y ya nos metemos de lleno en lo que es el estudio de la palabra de Dios para el día de hoy. ¿Oramos? Amado Padre, gracias por este hermoso domingo que nos regalás, gracias porque podemos estar juntos a pesar de, y como estamos viviendo este tiempo, toda la humanidad, ¿no? Cada uno en su hogar, pero como nos hiciste uno, estamos juntos, unánimes en el espíritu, y por más que estemos separados por kilómetros, estamos juntos, porque nos hiciste familia, nos hiciste iglesia, un cuerpo, cada miembro distinto el uno del otro, pero todos sujetos al cuerpo cuya cabeza es Cristo. Por lo cual te agradecemos tanto y tanto porque en este tiempo nos ha servido mucho entender que somos uno. Bendecir lo que vamos a decir, que esto te agrade, que suba como olor fragante delante de tu presencia. Gracias por los que están, los chicos que nos hemos podido conectar y aquellos que no han podido, bendeciros ricamente. Gracias. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ok, nos metemos de lleno ya en el estudio de la palabra de Dios. Te invito a que busquemos, ¿no? el desarrollo de la palabra, ¿sí? Porque siempre es lindo refrescar, ¿sí? Lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. O sea que vamos a Marcos, capítulo 8, ¿sí? Desde alimentación de los 4.000, capítulo 8 de Marcos, desde el versículo 1 hasta el 21. ¿Sí? Vamos y lo leemos, ¿está? Que formaba parte de la tarea. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si le envían en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiese delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo su espíritu dijo: ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis?
aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Este es un ejercicio interesante, ¿no? de hacer, de la comprensión de los hechos aquí narrados, ¿no? Por eso comenzamos con la comparación entre los dos, entre las dos multiplicaciones, ¿sí? Allí hay algunos detalles, ¿sí? Y si bien te va a sorprender con la conclusión, los dejo que expongan, así después escucho, ¿sí? ¿Qué tiene para nosotros, ¿sí? La palabra de Dios? Por consiguiente nos metemos de lleno en la tarea, a ver qué han descubierto, ¿no? Dice, leer el texto, ya lo leímos. Busque, compare y desarrolle. Y son las dos multiplicaciones, ¿no? De peces y panes. Y vamos vamos y venimos. A ver, ¿qué viste? Vamos a tener que ser rápido porque hoy es el Día del Niño, ¿eh? Tenemos que celebrar, así que vayan hablando, vamos. No tengan miedo, vamos. ¿Qué viste? Lo que hayas visto, ¿eh? No, así después construimos sobre eso. Vamos. Primero hay una diferencia entre la cantidad de personas a las que se les da de comer. En el texto, bueno, habla de 5.000 en el primer caso, 4.000 en el segundo caso, que siempre pensando en que se contaban los hombres. Los hombres. Bien. Eh, Eso es una primera diferencia. Sí, sí, una gran diferencia. Sí. ¿Qué más? Bien, una gran diferencia. Otra diferencia, Sí. en una ahí se transcurre en un día y en la otra son 3 días. En un día y en 3 días. Otra diferencia. Después en una era en la tierra de los judíos y en otra era en tierra de gentiles. Bien, bueno, anoten esa. Esa anotenla. Esa es. Ahí hay que construir. Ahí y vamos a desarrollar ese punto bien, Yanni. ¿Sí? Puede haber similitudes también. A ver si hemos encontrado diferencias, similitudes, compare, Y también busque. que despide como que fuerza a que se vayan los discípulos y despide a la multitud. Y en el otro se va con los discípulos, despide a la multitud y se va con los discípulos. O al revés. O al revés. Por ahí, Bien. Bien, como, bien. como la gente veía a Jesús por el obrar de sus milagros y quería como forzarlo a ser rey, entonces pienso que para calmar un poco todo eso, y pienso que por ahí viene como no sé si de la contaminación de las malas ideas, por ahí como habla de la levadura, como que Jesús, no sé si va por ahí, pienso, por ahí. como divide siempre la parte de los fariseos y de Jesús, pienso que por esa contaminación de las malas ideas y de pensamientos. Bien, bien, muy bien, bien, buen punto. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Dale, un aporte de cada uno y después ya pongo el PowerPoint y ahí lo desarrollamos, ¿sí? Pues ya lo tengo desarrollado. ¿Qué les parece? A ver. Y Horacio, del otro, Alicia. Sí, dale, Yanni, dale. Del otro, del punto 2, bueno, que discute con los fariseos también, en los dos puntos. Sí. En uno, bueno, les enseña a los discípulos y a la multitud sobre lo que contamina y lo que no contamina al hombre. Y en el otro, Jesús deja a la gente que no ve sus señales, o sea, los fariseos, y se va con sus discípulos al otro lado. Al otro lado. Bien, básicamente ese es el esquema. Bien, muy bien, dale. Claro. Bien, y después estaba el de la mujer pagana, ¿era? Sí. Claro, la siriofenicia. Sí. Claro, siendo una mujer pagana que por ahí no conocía mucho sobre las cosas de Dios,
se conformaba con las migajas del pan de vida, o sea, era más espiritual lo que ella veía. Y en el otro puse que, siendo posible que recién habían visto el milagro de los panes, todavía les preocupaba que no tenían pan en la barca. Buen punto, qué gran preocupación. Qué cabezones, mamita querida. Igualito a nosotros. Y después el último punto puse, sí, el milagro era del sordo y del ciego. Sí. Puse que a los dos, bueno, Jesús rechazó la forma que le pidieron que lo sane, le dijeron que lo toque, y en el otro, que los curó a los dos con la saliva. A los dos los aisló, a los dos enfermos los aisló. Y bueno, a uno la diferencia es que lo hizo en 2 etapas, puse yo. Que por ahí a veces depende de la fe nuestra para curarnos o para convertirnos. A veces lo hacemos en etapas, a veces lo hacemos, digo yo. Oh, está bien, está bien. Y por ahí pienso, llevándolo esto a lo espiritual, que Marcos puede haber rescatado estos dos, o sea, el sordo y el ciego, como en la parte que dice, tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. En lo espiritual, pienso. Sí, buena referencia. Bien, muy bien. Bien. Ahí hay lectura, entonces, viste, cuando vos lees, vamos comparando. Dale, Alicia, a ver, Alicia pide la palabra. Vamos. Es que pienso de que en los dos casos de la multiplicación, la segunda fue como necesaria porque aún los discípulos no entendieron, tenían endurecido su corazón, tuvo que seguir, se repitió, como a veces nosotros, se nos repiten a veces las cosas, se repitió. Alcanzamos a comprender. Muy bien, se repitió, muy bien, bien. Parte de la pedagogía, ¿no? De la enseñanza, repetir un tema porque todavía no te quedó claro y trabajar sobre el tema. Pero la conclusión es que todavía no entendieron y necesitan más. Hay más laburo para el discípulo, ¿viste? Por eso a nosotros un tema no se nos va a repetir hasta que aprobemos el tema, ¿no? Es típico de la pedagogía, de la enseñanza, de la pedagogía, del método, ¿no? Y haciendo referencia también a las pruebas, ¿no? Que las pruebas vienen y nosotros debemos aprobar esa prueba para que podamos ir por más. Si no, la profe, el maestro, te deja con ese tema y no te pone más allá porque no aprobaste este, ¿no? Es el esquema, es la pedagogía de Dios, ¿no? Bien, muy bien. Bien, ese es un buen punto también. ¿Qué más? Uno más y ya te muestro el PowerPoint, dale. Porque hay más para desarrollar, ¿eh? Viendo, sí, dale. Viendo las comparaciones o los puntos en común, sí. Y de acuerdo a la enseñanza que el Señor estaba dejando, era que no dejaba a ninguno que se acercara a Él, sean pocos o muchos, sin atenderlos y sin darles lo que ellos estaban necesitando. Entonces, por un lado, le estaba mostrando a los discípulos que debían amar al prójimo, que debían estar atentos a sus necesidades, y también el otro que les costaba tanto era que reconocieran quién era Él, y que era todopoderoso, y que no había nada imposible para Él. Con respecto al pan en la barca, que dice que no habían entendido todavía, no entienden que para mí no hay nada imposible, y que lo que yo le estoy diciendo es que no se mezclen con la idiosincrasia de los romanos y todo lo que ellos hacen. Esa era la idea. Pero sobre todo, bueno, la enseñanza que nos deja hoy a nosotros también, de decir, bueno, si tu hermano viene con hambre, dale de comer y predicarle el evangelio, pero que no se vaya con hambre y sin Cristo. Sin Cristo, que es fundamental, el pan de vida. Esa no contradicción, sino contraposición entre la dureza del corazón de los discípulos y él cómo se sentía, tuvo compasión de las multitudes, ¿no? Fíjate cómo juega Marcos en los sentimientos. Por eso es el único evangelio que apuesta al sentimiento, porque en la narración judía no incluía las emociones.
Y Marcos es un libro, un evangelio que incluye las emociones de Jesús, ¿no? Por eso te dice buscar Marcos 7:34 versus 8:12. ¿Qué vemos ahí en Marcos 7:34 versus 8:12? ¿Alguien se dio cuenta? Hay una acción, algo de Jesús que Jesús hace. Gime, el Gime, gemir. gimió. Él está gimiendo. Y eso es puro y exclusivo del ser humano, ¿no? Pero también vas a ver que tuvo compasión. Marcos 1:41, 6:34, 8:2, pero también se indigna. Marcos 3:5, Marcos 10:14. También tiene hambre, también duerme, también, ¿viste? Marcos te dice, bueno, Jesucristo el Hijo de Dios, pero también te muestra a Jesús el hombre, ¿viste? Entonces, eso es característico de Marcos. Marcos 1:1 te va a decir, Jesucristo el Hijo de Dios. Ok, este es el gran título a desarrollar, pero también te va a mostrar al Jesús hombre, ese que tiene sueño y duerme, que gime, que tiene compasión, que se indigna, ¿sí? ¿Viste cómo va pintando al Hijo de Dios, ¿sí? Al Jesús, el Cristo, al Hijo de Dios, y también te muestra a lo que es el hombre, ¿no? Y esa es una gran teología, la teología de Marcos. Muy bien, fíjate, ahí te comparto el PowerPoint para la tarea. Vamos a ver acá, compartir. Bien, donde están viendo, a ver, fíjense, si lo ven. ¿Lo ven? ¿Alguno que me diga sí? A ver, ahí está, me lo estoy subiendo. Se está cargando, todavía no lo vemos, pero... Sí, a ver. debe ser pesado este. Qué lástima. Pues yo lo... A ver. Multiplicación de peces y panes. No sube, ¿eh? Ahí se ve, ahí se ve. ¿Ahí se ve? Bien, muy Sí. bien. Muy bien. Bueno, fíjense, si ustedes buscan literalmente, no había 2 peces y 5 panes, la figura no es literal a este trabajo, pero bueno, es el que más me gustó de los pececitos y panes, así que no busquen nada ahí que no hay, por la duda. Dios. Bien, ok, vamos, la tarea. Bien, che, esto está lentísimo esta máquina. Multiplicación de peces y panes. Bien, fíjense, este es el desarrollo, ¿sí? Ambos relatos comienzan con la despedida de la multitud después de la multiplicación de peces y panes y una travesía marítima. Los dos relatos tienen lo mismo. Yo me centré en eso. Ambos casos siguen una controversia con los fariseos, y te doy la cita. Y luego un diálogo entre Jesús y sus discípulos, ¿sí? Janina lo decía, y con una mujer extranjera sobre el tema del pan, otro punto. Las dos secciones concluyen con milagros de sanidad, que sirven de comentarios sobre la percepción de los discípulos respecto a lo acontecido, lo que vieron ellos. ¿Entienden? Esto es básicamente para decirte, parece que repitiera el esquema, y en realidad son 2 multiplicaciones de peces y panes, pero está necesitando, como decía Alicia, que entiendan lo que está pasando, ¿no? Por eso es muy probable que haya repetido, más allá del hambre que había, ¿no? De la moneda que necesitaba comer. Bien, ahora nos metemos en la segunda multiplicación de peces y panes. Fíjate, los paralelos no son exactos y no significan una repetición de parte del autor. ¿A qué vamos con esto? Que no significa que el autor, Marcos, vivió la primera multiplicación y replicó la primera multiplicación en la segunda. Son 2 hechos totalmente distintos, ¿no? El objetivo pedagógico de Marcos es recalcar las mismas lecciones por medio de ilustraciones diferentes. ¿Entienden? Por medio de ilustraciones diferentes recalca, hay un énfasis teológico, ¿sí? Hay un énfasis que debemos tener en cuenta. Bien, para eso necesito que me digas, porque formaba parte de la tarea, ¿qué diferencia hay entre Marcos 6:43 y 8:8? Hay algo en Marcos 6:43 y Marcos 8:8. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Que se recogieron 12 cestas
y lo que sobró de los peces, Sí, lo que sobró de los peces eran 12 cestas, y era en territorio judío, en los 5.000, bien. y 8 eran lo que se saciaron y recogieron 7 canastas, y era en el territorio gentil. Muy bien. Muy bien, claro. Entonces, ¿cuál es el énfasis teológico? Y a ver, vamos. ¿Qué podemos sacar de eso? Lo que dice Alicia, a ver. Vamos, piensen. Y que todos tenemos necesidad de pan. Todos Todos necesitamos saciarnos del pan de vida, Bien, tanto el judío como el gentil. Todos necesitaban de bien, Jesús. muy No era bien. para los judíos solo. No era para los judíos Ejemplifica, solo. ¿Sí, Alicia? No te escucha Alicia. Se congeló Alicia. claro, ejemplifica la reacción de la Fenicia, que De vuelta. ejemplifica lo que dijo la Sirofenicia, de las migas Exactamente. debajo que caen. No me importa en qué forma viene el pan. Si es miguita, la varilla, la baguette o Claro. un bizcocho. Es pan. Y yo con las migajas me conformo. Bien, muy bien. Hay dos palabras que son distintas la una de las otras. En el texto 6 y en el texto 8 hay dos palabras distintas. ¿Cuáles te llamaron la atención? Dos palabras distintas. Cesta y canasta. Cesta y canasta, muy bien. Cesta y canasta. Ahí voy a compartir el PowerPoint otra vez. Vamos a ver si sube este. Aguárdenme. Muy bien. Fíjate, vamos a Marcos 6. ¿Sí? Y Marcos 8:19. Ahí vas a leer cestas, que en griego se escribe kófinos. ¿Sí? Fíjate, Marcos 6:43 y Marcos 8:19, ¿sí? Vas a ver que dice cestas. ¿Está? ¿Lo viste? Bien, muy bien. Y canasta, en Marcos 8:20, ¿sí? Se dice spuris. Eso vos lo buscás en cualquier libro de texto griego, ¿sí? Con respecto a qué palabra utiliza cesta o canasta, y vas a ver la diferencia. Canasta se utiliza del lado judío, cesta se utiliza del lado gentil. Busca Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 3, y que alguno lo lea. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 3. Ah, no, está mal la cita, perdone. No es. No. Sí, es lo de la elección de los diáconos. No. Está mal la. Es 9:25. Hechos 9:25. Está mal la cita acá. No sé por qué puse. La 9:25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, esa canasta es por donde Pablo lo descuelgan. Es la misma canasta, es puris, que se vas a leer en Marcos 8, ¿sí? Del 8 al 20. ¿Sí? Y ya sé por qué puse Hechos 6, 3 y 5. ¿Qué otra cosa hay diferente en los dos textos? Aparte de la canasta. Y la cantidad que La que cantidad, recogen, que sobra, que lo que sobra. Del lado judío, ¿cuánto sobró? 12. 12. ¿Y 12 quiénes son los 12? Y 12 Las 12 tribus. tribus, eso. Muy bien, del lado judío, las 12 tribus, está. Y del lado gentil, ¿cuánto sobró? Y del lado gentil sobraron 7. 7. 7, bien. ¿Y 7 quiénes eran? Claro, el pasaje que vos pusiste Claro, es la elección de los diáconos. ya. Vos Eran fíjate, 7.
cómo engloba la iglesia, ¿no? Del lado judío y del lado gentil, ya las obras, ¿sí? Van a dar forma a lo que Marcos ya estaba anunciando, que el pan es para todos, que en el reino, ¿sí? En el reino de los cielos, iba a estar compuesto por esto, tanto del lado gentil como del lado judío, tanto de los 12 como de los 7, ¿no? Y va a dar la construcción de lo que nosotros formamos parte, ¿no? De este gran cuerpo que es la iglesia. El objetivo pedagógico de Marcos es remarcar las mismas lecciones por medio de ilustraciones diferentes, ¿sí? Está enseñando al discipulado, acuérdense que esto en griego koiné necesitaba que el miembro de la iglesia a la cual fue escrita la palabra, ¿sí? El evangelio, entendiera que era tanto del lado judío como del lado gentil, ¿sí? Que de los dos cuerpos hizo uno, ¿sí? Derribando la pared intermedia. El mensaje también tiene propósito teológico. Las perícopas, acá yo te pongo, pasaje de la Biblia que se lee en determinadas ocasiones en el culto religioso, es una extracción de la parte de la palabra de Dios que tiene una enseñanza, ¿no? ¿Sí? Están repartidas en forma irregular entre el lado judío y pagano del lago, el ir y el venir misionero de Jesús. ¿Entendés cómo Marcos juega con el lado gentil y del lado judío? Va de un lado para el otro, y replicando la enseñanza y mostrando que tanto el judío necesita y el griego gentil necesita. El mensaje del reino es derribar la pared intermedia entre los dos pueblos hostiles, no se llevaban bien. De hecho, samaritanos y judíos no se trataban, menos con los gentiles que éramos considerados perros, ¿no? Diferentes contextos religiosos y culturales. Y ahí viene el desarrollo de la palabra cesta, ¿sí? Del griego kófinos, ¿sí? Del lado judío, y canasta, del griego spuris, ¿sí? Que era la que usaban el lado gentil. Vos fíjate qué detalle ese, ¿no? Cómo Marcos toma ese detalle, nombrando cesta del lado judío y canasta, haciendo énfasis, ¿no? Que tanto del lado judío como del lado gentil era necesario que haya pan. Está muy bien. ¿Algo que quieran agregar, chicos? Por si no, sigo con esto. Bien, me meto en la levadura. ¿Vamos? Bien. Marcos quiere que sus lectores presten atención entre la demanda de una señal del cielo, ¿sí? Y las señales del reino entre la multiplicación y de peces y panes, ¿sí? Bien, si vos hubieras estado ahí, ¿qué demanda le hubieras hecho a Jesús, ¿no? Si hubiera estado presente en las multiplicaciones de peces y panes, ¿qué le hubieras dicho? Eso no está en la Biblia, no lo busquen. Imagínense ustedes, yo soy parte de esa tropa que ando por ahí. No tengo para comer. Y encima, de un lado me tratan no muy bien y del otro lado paso desapercibido, ¿no? Gentil griego. Gentil judío. O griego gentil judío. ¿Qué le hubieras demandado vos? Porque acá hay una demanda. ¿Qué le demandan los judíos? Que no tienen pan para el viaje, no tienen provisiones. No específicamente, fíjate, enfócate en la demanda de los fariseos. ¿Qué le piden? La señal que le piden. Claro, le pide una señal. ¿Y qué es una señal del cielo para ustedes? Para mí, ¿no? ¿Qué es una señal del cielo? Un milagro. Y maná. Un milagro, el maná. Un milagro. Maná. Bien. Eso es. Ahora, el que no ve, ¿pudo haber visto la multiplicación? Porque hace referencia al entendimiento, ¿viste? Y ellos, ¿cómo estaban los fariseos? ¿Veían o no veían? No veía, estaban... No veían. Querían un hecho espectacular, tipo cierre de los Juegos Olímpicos en Japón, ponele, que Jesús lo haga ahí, ¿no?
Y se estaban perdiendo lo que estaba pasando, no señal del cielo, sino en la tierra la señal, ¿sí? Que con estos poquitos pececitos, y no pagan algunos multiplicación, comen 5.000, comen 4.000, multiplicado por la esposa y los 2 pibes, una familia tipo, y ellos en la necesidad de observar algún tipo de señal, ¿sí? Pero desde el punto de vista de que no ven, no hacía falta ese tipo de señal, ¿no? Los fariseos piden una señal, ¿sí? Pero vos fíjate, ¿cómo se movían los fariseos? En Hechos 3:22, los fariseos atribuyen el exorcismo a los demonios, ¿no? ¿Sí? A los demonios. En Hechos 7, del 1 al 24, intenta desautorizar la práctica religiosa de Jesús, ¿no? de desautorizar su práctica religiosa, atentan contra Jesús. Lo que estoy citando ahí es lo de la pureza, ¿no? Hechos 7, ¿sí? Hechos 7, del 1 al 24, no, Hechos 7, perdónenme, Marcos, está abajo. Marcos 7, ¿sí? Lo que contamina al hombre, del 1 al 24, ¿sí? Y ellos intentan desautorizar la práctica religiosa. Entonces, ellos estaban puestos en una posición, ¿sí? Y venían a juzgar religiosamente todo lo que hacía Jesús, y religiosamente querían ver una señal de cielo, ¿sí? Pero al no poder ver, se estaban perdiendo de la multiplicación de peces y panes, ¿sí? Bien, acá yo pongo que gimió, como entendiendo que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, y acá hay un sentimiento de Jesús, ¿sí? La palabra utilizada ahí, de cierto os digo, o les aseguro, fíjense en Marcos 1:9, 10:15, 10:29, es amén. Amén. O sea, así será, o les aseguro, de cierto os digo, eso también lo pueden buscar en alguna concordancia koiné, griego koiné, ¿sí? Y van a ver la palabra amén, ¿sí? En estos pasajes. Muy bien. Ahora nos metemos de lleno en el pan. El pan es símbolo de la vida en plenitud y de la comunidad del reino. Vamos a leer los pasajes citados, ¿no? Marcos 6:8, ¿sí? Nos dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el precinto, ¿sí? Dios va a proveer, ¿sí? Del 34 al 44 nos dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, ¿no? Esta es la primera multiplicación de peces y panes. Él va a proveer. Del 7, ¿sí? Capítulo 7, del el 27 y el 28. Pero Jesús les dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no estará bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí, se van a saciar, nos vamos a saciar. Y ella entiende, la mujer sirio-fenicia, que aunque sea con una migaja, yo también me voy a saciar. Él provee. La provisión para todo, ¿no? Fíjate cómo va desarrollando Marcos la palabra pan, ¿eh? Cómo es que la fue desarrollando. Recordá que el nexo entre el final del capítulo 5, denle de comer a la nenita que estaba muerta y volvió a la vida, hasta el capítulo 8, la palabra clave es pan, ¿sí? Bien, la levadura de los fariseos, ¿sí? Entonces acá nos metemos en un tema, porque si el pan es el símbolo de la vida en plenitud y de la comunidad del reino, la levadura de los fariseos es un agente de fermentación que podemos entender como corrupción, ¿sí? Pero corrupción en el sentido espiritual, y desde religioso y espiritual, ¿sí? Porque ellos se autodenominaron los guardianes de la galaxia, ponele, ¿viste los dibujitos? No, pero de la palabra de interpretación. Y vos que no perteneces a este grupo, ¿sí? Que no te circuncidaste, que no sos de las 12 tribus, vos estás fuera. Vos estás fuera.
Y encima, dentro del pueblo, si no, tu código de deuda y pureza no está al día, estás afuera. Entonces se encargaron de dejar a todo el mundo afuera con esta religiosidad, ¿sí? Bien, fíjate lo que ponemos acá. La levadura de los fariseos, religiosidad versus convivialidad de la mesa. Marcos 2.15. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 15 y 17. ¿No? Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Por qué va la pregunta esta? Porque consideraban que él era impuro al estar compartiendo la mesa, ¿sí? Fíjate otra vez con la comida, con el pan, ¿no? A la mesa. La levadura de los fariseos. Se les cortó a ustedes, ¿no? A mí también. Ah, bueno, a ver si ahora vamos a ver si lo podemos solucionar, chicos. Esperen un cachito. Ahí recién. Bueno. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. sí. Se cortó. Sí, Pensé que era. No. Se había cortado, chicos. Bien, permítanme que, no sé qué pasó, la verdad, porque no toqué nada, tenía la mano en el bolsillo. Cosas que pasan. Bien, estábamos hablando de la convivencialidad en la mesa, ¿no? Cómo es que ellos compartían. Aguarden un segundito. Bien. Estábamos hablando de la mesa y habíamos citado donde Marcos habla de la comida, ¿no? La mesa en el capítulo 2 de Marcos, ¿sí? Y las manos sucias. Y fíjate lo que Marcos también nos dice en el abuso de la mesa de Herodes, Marcos 6, 21 y 22. Dice Marcos 6, 21 y 22, pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus principales y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, bueno, todo lo que ya sabés. O fíjate cómo es la muestra de la mesa de Jesús versus la mesa de los fariseos, versus la mesa de los herodianos, de Herodes, ¿no? Cómo muestra lo totalmente distinto. La mesa de Jesús están todos, aún debajo de la mesa. Entiende la mujer sirofenicia que se va a saciar con la migaja del pan. En cambio, la mesa de los fariseos es la mesa en la cual yo como gentil no podría estar. Y Jesús, como parte del pueblo judío, no podía estar compartiendo con los gentiles porque se había hecho inmundo, impuro. Esa es la fermentación, eso es la levadura del fariseo, el agente de fermentación, el agente de corrupción que estaban viviendo los fariseos. Por eso, chicos, era imposible que vieran la señal, porque la señal se estaba haciendo, que era la multiplicación de peces y panes. Es más, allí estaba el pan, ¿no? Allí estaba el pan. Bien. Vamos a ver. Sí, qué lento está esto. Les quiero compartir. Bien.
ahora vamos a meternos de lleno en la preocupación de los discípulos por los panes que olvidaron de traer, revelan que han caído en la trampa de los fariseos. Claro, claro, porque ellos dicen que nos olvidamos de traer pan. A ver, literalmente, lo vamos a leer. Es porque no trajimos pan, dicen, ¿no? Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de los de Herodes. Vos fijaste este hecho, ¿no? Ellos, después de haber visto lo que pasó, no una vez, 2 veces, en la multiplicación de peces y panes, ¿no? Volvió, voy atrás, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, dice la palabra de Dios. Y habían olvidado de traer pan. ¿No? Fíjate, ya estaban pensando, no trajimos pan morfá. ¡Qué bacana! ¿No? ¿Y Jesús qué hace? Le habla de la levadura. Claro, la relación levadura-pan, plum. Lo dice porque no trajimos pan. Y dice, y discutían entre sí diciendo, esto es porque no trajimos pan, dicen los muchachos, ¿no? Y ahora viene 5 preguntas, ¿no? 5 disparadores. ¿Cuáles son? Alguien que las lea las 5 preguntas. Están ahí bien, bien, bien claras, ¿no? A ver, alguien que me lea las 5 preguntas en Marcos 8. Dice 8:17. Claro. ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís. ¿Y no recordáis? Bueno, eran 2 preguntas. 5 preguntas les tira el jefe. Le dice, ¿qué discutís? ¿No entendés que porque no tenéis pan? ¿No entendiste ni comprendiste? ¿Aún tenéis vuestro corazón endurecido? Teniendo ojos no veis y teniendo oído no oís. ¿Y no recordáis? ¿Sí? Bien, sacá de las preguntas. A ver, ¿qué hay en estas preguntas? Un llamado de atención ahí también. Un llamado de atención. Un reclamo de que estando con él no llegan a comprender. ¿A qué parte del cuerpo llama la atención Jesús? Corazón. A ver. Al oído, a los ojos. A la ¿Qué mente, más? no recuerdan. El corazón. Todo. No Todo. los dejó escapar. Con las preguntas, estas 5 preguntas. ¿Por qué discutís porque no tenés pan? Estas ya marcan, ¿no? No entendéis entendimiento, no comprendéis comprensión. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, no tenéis oído y no oíste, y no recordáis, no tenéis los ojos, flaco, todo, no. En su globalidad de las 5 preguntas, va directo a lo que sos vos, y no te escapaste de ninguna forma, porque habló de mis ojos, de mis oídos, de mi corazón, de mi entendimiento, ¿sí? De mi comprensión, de todo lo que soy, ¿no? Y todavía, y no recordás, no tenés memoria, flaco. No tenés memoria. Y eso es un llamado de alerta para todo cristiano, cuando 20 años después nos pasa algo y no tenemos memoria de cómo Él se movió en forma de que nos sorprendió, porque cada uno de nosotros puede dar testimonio de cómo en el momento indicado Él se movió. Todos los días se mueve en mi vida, en nuestras vidas. Pero por aquello que estamos necesitando, ¿no? Porque acá había una necesidad específica. Los muchachos decían, no trajimos pan. Y él le habla de la levadura, del entendimiento, de la dureza del corazón, de ver lo que el reino de Dios hace en tu vida.
Y no viste nada de esto. Y encima vienen los otros flacos y me piden señal del cielo. Y yo me tengo que embarcar con ustedes, y ustedes tampoco la ven. Imagínate cómo debe haber estado el jefe. Porque estas preguntas no creo que las hayáis. ¿Qué discutís? En ese tono no creo, ¿eh? ¿Qué discutís porque no tenéis pan? Estoy emulando a Jesús, ¿no? No entendéis ni comprendéis, muchachos. No, ¿qué discutís? ¿Por qué? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis vuestro corazón endurecido, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oír. Y no recordás, flaco, no recordás. No recordás, hermana mía, todo lo que hice y lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer, ¿no? Y esa es una gran enseñanza de Marcos, porque recordá que Marcos escribe para una iglesia que estaba en persecución, que había habido un tema muy importante entre los judíos y los romanos, de forma tal que ya había guerras o albores de guerras y persecuciones, ¿no? Y si lo tomamos a Marcos después del 63, cuando fue quemada Roma por Nerón, ¿entendés? No era fácil en aquella época, no era fácil vivir como cristiano, ¿no? Porque en algún momento ibas a morir quemado vivo, como antorcha, o te comían los leones, o te cortaban la cabeza, como a Pablo. Pero le estaba diciendo, ¿sí?, que debían tener el entendimiento tal, pero todo el entendimiento, el corporal, el mental, el espiritual, todo, entenderlo con todo. Pero se tenían que cuidar de la levadura de los fariseos, que todavía estaban en boga, que todavía, ¿sí?, pretendían ser los guardianes de la religión, ¿no? Y se quedaron con la religión nomás, y no lo pudieron ver, ¿no? Y esto que estamos viendo, lo que el autor dice de este libro, que la levadura estaba haciendo efecto en los discípulos. Fíjense. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. ¿Sí? Marcos 6, 52 nos va a decir, vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos su corazón. Ahí la levadura de los fariseos estaba haciendo efecto, ¿sí? Estaba transformando, ¿sí?, lo que Jesús quería que fuera otro tipo de transformación. Al ver las señales y tener endurecido el corazón, implicaba que la levadura de los fariseos estaba haciendo efecto en los 12, en los discípulos, porque el resultado de ver la señal y no entenderla por la dureza del corazón implicaba que el discípulo todavía no había entendido quién era el pan. La clave exegética de este pasaje es la distinción entre el plural y el singular de pan. La falta de capacidad de los discípulos y los lectores de Marcos de distinguir entre el pan y los panes explica la severa crítica que lanza Jesús. ¿Cómo que no tienen pan? ¿Cómo que no tienen pan? ¿Entienden la profundidad de la palabra pan? Que es la clave exegética de todo lo que estuvimos leyendo. El pan, dice, ¿cómo que no tienen pan? Si acá está el pan. Yo soy el pan. Hemos visto a lo largo del desarrollo, ¿sí?, de la palabra pan, que es Jesús, y desde el principio del Evangelio, que es Jesús el que provee todas las cosas, ¿no?
que es Jesús el que moviliza, que es Jesús el que se ocupa, que es Jesús el que gime, que es Jesús el que se compadece, pero a la vez provee, es nuestro proveedor. Pero no solo de lo material, sino de lo espiritual, porque Él es el pan de vida. Nosotros debemos leer este pasaje entendiendo que Él es el pan. Y que a la pregunta de un endurecido corazón, ¿cómo que no tienen pan? La respuesta es sí. Nosotros hoy día, nosotros tenemos pan. Y ese pan es Jesús. Y ese pan es nuestra provisión. Y ese pan es nuestro alimento. Y ese pan me ayuda a crecer día a día en esta vida cristiana que nos hemos propuesto transitar. Ese pan es el que obra en mi vida. Claro, pero la incapacidad de los discípulos para ver esto es el resultado de la levadura de los fariseos, es el resultado de la corrupción en el entendimiento, en la dureza del corazón, porque de hecho ellos calificaban exacto con la dureza del corazón, por eso necesitaban ver las señales del cielo y no veían las señales del reino, que era justamente la multiplicación de peces y panes, tanto del lado judío como del lado gentil, para que todos se sacien, porque Él no hace acepción de personas. Entiéndase a dónde apunta Marcos y la levadura. Entiende que es fundamental para nosotros, ¿sí? Entender que el pan es Él, la provisión para nuestras vidas es Él. Y Él es el pan de vida para todos aquellos que deseen alimentarse de Él, ¿no? Y es lo que proponía Marcos para sus lectores, ¿sí? Marcos propone, ¿sí?, que no hay judío ni griego, ¿sí?, sino que somos uno. Y a ese uno, el pan de vida lo alimenta. Eso es como debemos enfocar esta parte del pan. ¿Está? Muy bien, hoy hablé casi todo yo, interesante la exposición de ustedes. Me gustaría escuchar algo de parte de ustedes. Voy a dejar de compartir esto, así lo veo. Vamos, a ver, ¿qué les pareció? ¿Qué te parece? Si viste algo distinto, ¿sí? Buenísimo, compartirlo. Vamos. Rolo, Sí, si bien el Señor no hace acepción de personas, ve la intención de nuestro corazón. Por eso, cuando los fariseos y los herodianos, los que los perseguían con otras intenciones, demandaron señales, se las negó. No va a haber señales para ustedes. No. Y para aquellos que venían con un corazón sincero, buscando realmente el pan de vida, hizo los milagros y los satisfizo y los envió en paz, digamos. Se fueron con lo que venían a buscar. Sin embargo, aquellos que, como vos dijiste en un momento, se hicieron dueños, a ellos que se creían con derecho a algo, no les dio nada, porque todo lo que recibimos de parte del Señor es por gracia, no porque tengamos derecho a alguno. Claro, exactamente. De hecho, lo recibieron, pero no lo vieron. Claro. No lo vieron. Eso habla de que cada uno toma Claro. su... Es Sí. personal. Dale. A mí el pasaje que quedó detenido en mi corazón fue en mi mente el 8:11, pero cuando los fariseos, ¿no es cierto?, comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle, esa palabra, para tentarle. Y esto me llevó también que, ¿cómo eran, no es cierto? Ellos en todo momento discutían, murmuraban, estaban siempre para estar en esa oposición, ¿no es cierto? Pero me lleva al Antiguo Testamento, donde cuando el Señor, viste, sacaba a Moisés, lo iba dirigiendo, y querían agua. Ahí también dice, en Éxodo 17:7, dice, y tentaron a Jehová. Y tentaron, ¿por qué? Bueno, porque viendo cómo Dios le proveía para cada día, también había incredulidad, queja, murmuración. Está Dios con nosotros, bueno. Y también me llevó esta palabra tentarle, bueno, en Mateo 4:7, cuando Satanás, ¿no es cierto?, lo tienta. La tentación. Bueno, claro, la tentación. En Mateo 4:7, y bueno, y dice ahí, ¿no es cierto?, que
no vendrás a tentarme, dice. Bueno, ¿y qué quiere decir, no es cierto? Que bueno, ¿cómo estamos nosotros ante Dios, ¿no es cierto? Buscándole de todo corazón, teniendo la mirada en la provisión que viene de Él y por su mismo espíritu. Cuando dice gimiendo en su espíritu, y en el 7:34, levantando los ojos, gimió, se ve que Jesús estaba en una comunión íntegra, porque si no buscaba la ayuda del Señor, de su Padre, para poder soportar, ¿no es cierto? Y la ayuda del Espíritu, los tres se manifiesta ahí, para perseverar en lo que tenía que decir y hacer, porque se ve que había una gran fuerza, ¿no es cierto? Una lucha interior para poder seguir haciendo. Perdóname, alguno tiene el micrófono abierto. Mútelo, por favor, porque si no rebota y no podemos escuchar nada. Dale, sí, decime. Bueno, cuando decía Jesús, no solo en la tentación con Satanás, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que ahí está, el pan de vida lo tenían todos los días. Claro. Lo tenemos, ¿no es cierto? Y de Él tenemos que alimentarnos. Y Él nos sacia todo, tal cual, en el antiguo, en el nuevo, lo que... El hombre sigue siendo el hombre. Y el hombre, claro. Y Dios, Dios. Y Dios. Eso es así y es amén. Lamentablemente. Somos cabezones de siempre. Desde siempre. Está muy bien, buen aporte. Vamos, ¿algo más? Hola. Hola. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Dios lo bendiga. Yo pienso que los discípulos no comprendían, porque era una cosa como contradictoria con respecto a la levadura. Porque naturalmente la levadura es buena y se usa para leudar el pan y para que sea el pan, digamos, un poquito más rico. Porque está el pan sin levadura también, que dice que es un pan ácimo. Pero Jesús le hablaba de la levadura de los fariseos que corrompe el pan celestial. Intentan corromper el pan del cielo. Tal vez no entendían eso, de cómo, por un lado es buena para nosotros porque nos alimentamos con pan con levadura, pero por otro lado es mala para el pan, que es Jesús, ¿no es cierto? Porque en definitiva viene del diablo y ataca a Jesús, ¿no es cierto?, a su ministerio. Creo que es por ahí, digamos, lo que yo pienso, ¿no?, que puede ser unas conclusiones que puedo sacar. Y aparte había otra pregunta más, Rolo, se puede agregar. En el 8:21 hay una pregunta también, al final, cuando después de las 7 cestas. Sí, como aún no entendéis. ¿Cómo? ¿Cómo aún no entendéis? Es la pregunta. Claro, sí, sería una sexta pregunta, digo. Habría una más. Claro. Sí. Por ahí se le daría una contradicción, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar a los fariseos, a los sacerdotes, a los maestros de la ley, y como que Jesús era algo te venía hablando del reino, y se le hacía, digo, una contradicción, ¿no es cierto? Poder entender que la levadura es mala. Bueno, hay que buscar el Antiguo Testamento, escritos veterotestamentarios, cómo lo usaban los judíos del Antiguo Testamento, y vas a ver que no lo usaban de forma como vos pensás. No era buena la levadura. Hay varios escritos, sí, yo no los puse, porque tengo que citarlos, pero vas a ver después que en el Antiguo Testamento, de parte de los judíos, no era buena la levadura. Pero bueno. El pan sin levadura. Claro, pan sin levadura. Eso es por un lado de la levadura, ¿no? Pensar, sí, claro, sí, pero que es bueno. El pan sin levadura lo usaban para celebrar la Pascua, una de las cosas que conozco, ¿no? Sí. Pan sin levadura. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Yo puedo decir que respecto a
bueno, la parte de los milagros, que cuando han sobrado las canastas y las cestas, que lo que sobró era mucho más que la provisión con la que habían comenzado. Por ahí muestra que tenemos un Dios generoso, un dador generoso. Bien, buen detalle. ¿Sí? Sí, sobra. Se Siempre saciaron, sobra más de sobró. lo que, Bien, o nos da más bien. de lo que podemos dar nosotros. Claro. Bueno. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el Espíritu, según el poder que actúa en nosotros, eso es Efesios 3:20, es espectacular. Ya. Y se cumple, hechos bíblicos. Muy bien. Bien, ¿qué más? También no es literal, pero la idea es cuando el Señor dice que lo probemos y abrirá los graneros de los cielos y nos dará hasta que sobreabunde. Sobreabunde, ahí está. Bueno, y entonces, acá hay un desafío, y entonces, ¿viste cuando estamos así, seguimos orando y nuestros ojos empalidecen, nuestro rostro empalidece? Y si vos sabés que Él va a dar mucho más de lo que pido y entiendo, y que sobreabunda, y que, claro, ahí está el ejercicio, ¿no? Cuando nosotros estamos en la necesidad, recordar, entender, aún no entendieron, muchachos, aún no entendiste cómo se juega este juego, aún no entendiste cómo es. Si vos tenés ojos, ¿por qué no ves? Y si vos tenés oídos, ¿por qué no oís? ¿Sí? Si tenés entendido, entendé cómo es esto, ¿no? Entonces creo que nuestra vida, en relación con Él, va a mejorar exponencialmente si entiendo su mover, ¿no? No la comprensión del universo, pero yo sé que cuando esté en necesidad Él es mi proveedor, y que si yo pido, Él me va a dar, y si es su voluntad, y su voluntad está de acuerdo con la mía, mucho más de lo que pueda entender y comprender, ¿no? Pero eso es un ejercicio. Y eso, recuerden, Marcos estaba llevando a los discípulos, al lector de este evangelio, a ese ejercicio, ¿sí? Que en época de persecución, en época donde nos matan por todos lados, en esta época mala, Él es nuestro proveedor, es nuestro pan de vida, y va a dar y va a proveer, porque de hecho fue provisión tanto para la mujer sirio-fenicia, una gentil, como para los judíos que se sentaron a la mesa con Jesús, que los muchachos fariseos no querían, ¿no? Porque eran inmundos, según el código de pureza y lengua. Bien, ¿qué más? Hola. Sí, dale. Sí. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos descubrir si hay levadura de los fariseos en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo podemos descubrirlo y cómo limpiar esa levadura de nuestras vidas? Y ese es un buen ejercicio diario, ¿no? Preguntándose cada uno en ese tiempo de administración que tenemos todos los días de parte de Él, ¿no? Cómo te habla, qué te muestra, ¿sí? En ese lugar que cada uno debe tener de combate, ¿no? Es donde se dobla rodilla y uno se postra delante de su presencia, ¿no? Preguntarle, mostrame si yo tengo levadura de los fariseos, yo no la quiero tener. Seguramente Él responde, seguro. Sí, seguro. Seguro. Ese es un gran ejercicio también. Seguramente, que así sea. Bien, ¿qué más? Ahí lo veo, Isaías. Qué jugador. ¡Feliz día, che! Que Dios te bendiga. Me alegro de verte. Estás grande, loco, vos, ¿eh? La conductora. Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Sí. Me alegro de verte. Que Dios te bendiga. Pasa un lindo día hoy, el Día del Niño. Dale, que Dios te bendiga. Gracias. Chau, hermoso. Bien, a ese no le falta pan, ¿eh? Está bien, bien. Muy bien, gloria a Dios. Qué lindo. Bueno, ¿algo más, chicos? Vamos. Si no, ya damos por concluido la clase de hoy. A ver si tenemos alguno acá. Sí. En el 8:13 dice, dejándolo, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Uh-huh. Es como que cuando demandan señales, uno a veces, como está cabezón, no quiere más señales, quiere más cosas, es como que también Jesús se cansa de tanto y ya nos deja.
¿Lo crees un poco así? No creo que se aleje de vos, no. Tal vez, No, pero acá el ejemplo está con ellos, pero también a claro, veces a nosotros nos pasa. sí, que- sí. que Acá hay una función, su función era ir a la prédica del Evangelio. Evidentemente cruza hacia el otro lado, ¿sí? Y dejándolos volvió a entrar el día, porque ya había hablado con ellos, ya. Vos fíjate que él le responde, ¿por qué piden señal esta generación de cierto Dios que no se da señal? El otro evangelio te va a decir, y la única señal que se va a dar, la señal de Jonás, pero ya está, se terminó el tema, volvió al otro lado, ¿no? No creo que por ahí sea literal, ¿no? Lo de dejarte a vos, ¿no? No. La palabra nos indica lo contrario. El Señor Claro. dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les daré descanso, que nos acerquemos con ruego y acción de gracia, siempre que vayamos a Él, siempre que vayamos a Él. Por ahí no tenemos la respuesta inmediata, pero no quiere decir que se nos aleje, que no deje de atender nuestro fuego. Sí, no funciona como nosotros. Viste que nosotros por ahí nos ofendemos. Chao, no te hablo más. Si él se ofendiera, imagínate, a mí no me daría bolilla de año. Pero no se ofende, no, siempre está ahí. Siempre está. Y eso es lo que, Alicia, es lo que instamos, viste, desde que vos me conociste a mí, la relación con él. Después lo demás es religión, los domingos solamente a la noche, no, relación, todos los días. Cuando yo no te veo, él te ve. Entonces, esa relación que debemos tener todos los días con él, para crecer en el conocimiento de él, porque vos cuanto más te relacionás con una persona, más la conocés, ¿no? Dígame si no funciona así. Y bueno, cuando yo más lo conozco en oración, en súplica, en ruego, en ministración, en predisposición a hacer su voluntad, en todo lo que Dios tiene para nosotros, yo crezco, ¿no? Y lo voy conociendo. Y esa relación se mejora de esa forma. No es una teoría, es una teoría práctica que nosotros como cristianos debemos llevar a cabo. ¿Algo más? En el pasaje ahí de los fariseos siempre se ve, ¿no es cierto?, que quieren hacer su tradición, su religiosidad, y con eso quedaban tranquilos. Y al ver que no podían hacerlo, entonces ahí se ve perjudicado. Y Claro. muchas veces nosotros vamos así, queriendo hacer como nosotros queremos ante Dios. Y eso parece que Dios se alejó porque no hace lo que yo quiero, pero en realidad es porque eso no es la voluntad de Dios, sino que cuando nosotros tenemos que comprender que Dios, ¿no es cierto?, es recto, es justo, es compasivo, es clemente, Él me está esperando y yo tengo que buscar su voluntad. Y ahí es donde por el Espíritu Santo Él me guía en esa sintonía correcta, y entonces viene esa paciencia y dice, estoy tratando con vos y voy a hacer mi voluntad en tu vida, y uno ahí espera y comienza, como dice, lo que no veía, no entendía, pero ahora nosotros podemos ver y entender, porque a través de su palabra Él nos explica, no va a ser nada que sea malo para nuestra vida, pero nosotros tenemos que buscar amarle a Él, y ahí viene el bien de Dios en nuestras vidas, que es diferente a lo que nosotros creemos que es bueno para nuestra vida. Y lo que Dios, buscar su voluntad, eso es bueno y agradable para nuestra vida. Por eso cuando le recibimos, decimos, te recibimos como Señor y Salvador. Esto implica dejar que su señorío esté sobre nosotros, no nuestra voluntad, sino tu voluntad. Tiene que ser así, Señor y Salvador, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Muy bien, ¿listo, chicos? ¿Hasta acá? Muy bien, buena clase. Les recuerdo que desde el domingo que viene es presencial, ¿sí? 10:30, Moreno 5656, mismo trabajo, mismo contenido, voy a dar la tarea antes.
¿sí? Vamos a tratar de que sea 1 hora, así volvemos rápido a casa, Dios mediante, ¿sí? Y a medida que vaya pasando esto que estamos viviendo, que es la pandemia, veremos los horarios. Yo no sé, esto es una primera instancia, y vamos a ver cómo la vivimos. Les recuerdo también, después voy a publicar, que el sábado que viene vamos a estar predicando el Evangelio en las plazas, ¿sí? Así que es una buena práctica del Evangelio de Marcos, predicar el Evangelio, ¿sí? Aquellos que no conocen todavía al pan de vida. Bien, hoy a las 18 horas nos encontramos en Moreno 5656, nuestro hermano Horacio va a ir a ministrar la palabra, ¿sí? A una iglesia bautista en Villa Constitución, ¿no, Horacio? ¿Sí? En Villa Constitución, así que también lo vamos a bendecir porque ya mandamos a alguien para que en nombre de nosotros, ¿no? De los cristianos, predique el Evangelio allí en esa congregación bautista de Villa Constitución. Y bueno, desearles un feliz Día del Niño para todos los que son niños todavía, y que reciban muchos regalos. Yo ya recibí mi regalo, gracias a Dios. Así que, sí, dale, Horacio, y oramos. No, menciono lo que dijiste, te doy gracias porque es hermoso poder ir bendecido por la iglesia, ¿cierto? Que uno pertenece a llevar palabra, así que me conmueve y te agradezco. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, oramos y nos despedimos. Para la gloria de Dios, nos vemos dentro de un rato allí en Moreno 5656. Amado Padre, gracias por este hermoso espacio que nos regalás, gracias porque hemos sentido tu presencia, gracias porque pudimos abrir tu palabra, escudriñarla, leerla, estudiarla, atesorarla, ponerla en práctica. Gracias por ese libro, es espectacular la Biblia. Gracias, Padre, por todo lo que tenés para nosotros. Oramos por tu voluntad para cada uno de nosotros. Oramos también por Horacio, para que vos los bendigas, sí, gracias porque ya le diste palabra, y que sea de bendición y que ministre y que tenga sus frutos de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, bendito eres en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, muchachos, que Dios les bendiga, nos vemos hoy a la tarde, bendiciones. Chao.